Me diagnosticaron cáncer de seno izquierdo triple negativo, me realizaron biopsia, me ha crecido, me dan picadas y en la parte de encima del seno me salió una laceración. ¿Me puede ayudar, por favor? No me he realizado quimios, gracias. Bueno, primero que para poder comprender qué es lo que está ocurriendo, necesariamente hay que observar el tipo de conflicto biológico que pudo haber estado detrás de la aparición de ese síntoma, ¿sí? Cuando hablamos de un cáncer de mama en el seno izquierdo en una mujer diestra, suele estar relacionado con hijo o madre, y si hubiese sido en el seno derecho estaría relacionado con pareja, padre, partner, socios, todo lo que no sea hijo ni madre, ¿sí? Entonces tenemos que entender que la mama es un órgano que está al servicio del nido, de la cría, del contacto, representa la conexión con la manada, está el alimento, el sustento, la nutrición, la protección, y uno de los programas biológicos que puede activarse es el de preocupación en el nido. Es un conflicto en el nido, peleas, discusiones, una situación vivida con mucha preocupación, angustia, una sensación de que alguien importante en tu grupo, en tu manada está en peligro. Entonces en la fase activa la glándula mamaria puede crecer biológicamente con el sentido de producir más leche y tener mayor capacidad para nutrir a ese integrante que está en peligro y protegerlo de una mejor manera. Luego, cuando esa situación logras resolverla o darle un sentido o dejas de percibir esa amenaza, comienza una fase de reparación, y en esa etapa ahí sí pueden aparecer inflamaciones, aumento del volumen de la mama, dolor, pinchazos, ardor, fiebre, cansancio, sudoraciones nocturnas, pero desde esta perspectiva es la reparación del tejido que se tuvo que adaptar durante la fase activa, ¿sí? Y bueno, todo este proceso puede acompañarse con degradación biológica del tejido que se lleva a cabo con micobacterias tuberculosas, ¿está? Y por otro lado, mencionás que te realizaron una biopsia y posteriormente observaste cambios en esa zona. A ver, desde esta mirada biológica, a veces, en función de cómo la persona percibe ese procedimiento o esa intervención, el cuerpo muchas veces lo vive como un conflicto de ataque, ¿está? Por lo tanto va a reaccionar, muchas veces reacciona como un melanoma, que es un crecimiento de la dermis, y cuando esto ocurre, bueno, pueden activarse programas como el de que está controlado por el cerebelo, y va a hacer que crezca la dermis porque hay una percepción de ataque a la integridad, ¿sí? Por lo tanto, el sentido biológico es reforzar o proteger esa zona frente a esa percepción de agresión que ocasionó la biopsia. También es importante considerar que pueden existir otros conflictos como los de separación, ¿sí? Acá hablamos de que la persona percibe que le arrancaron simbólicamente a alguien del pecho, te quisiste separar y no pudiste, o perdiste un contacto, sufriste una separación de forma muy intensa, muy dolorosa. Entonces, durante la fase de conflicto activo, hay una pérdida de sensibilidad, pérdida de memoria a corto plazo, se van a ulcerar los conductos mamarios, con el sentido biológico de poder drenar la leche y que no se congestione la mama, ¿sí? Y más tarde, cuando esa separación se resuelve, empiezan a aparecer los síntomas, aparece el diagnóstico y entras en una fase de reparación, ¿sí? Donde hay picazón, comezón, escozor, cosquilleo, ardor, pinchazos, sin sensación de tirones, jalones, calor, la mama se pone roja, aumenta de tamaño, se inflama, aumenta la temperatura, ¿sí? Y posteriormente ese tejido entra en una etapa, digamos, de reorganización y de cicatrización, donde los síntomas empiezan a disminuir progresivamente. El pezón puede quedar invertido, se puede ver como retraído, después puede volver a la normalidad, ¿está? Por eso, más que centrarte únicamente en el diagnóstico, yo te invitaría a preguntarte qué situación viviste antes de que todo esto comenzara, ¿está? ¿Con quién estuviste preocupada? ¿Qué estaba ocurriendo en tu nido?
si hubo una separación dolorosa, si hubo una sensación de ataque, de invasión, de agresión que te marcó emocionalmente, ¿sí? Hay que buscar, tenemos que identificar el conflicto para poder comprenderlo, para poder transformarlo. La enfermedad es una forma también de poder, digamos, cambiar la manera en que vivís, porque también es importante observar que si seguís conectada a esos recordatorios de manera constante, desde la medicina germánica eso lo llamamos rieles, porque todo eso, digamos, puede reactivar una y otra vez esa misma respuesta biológica. ¿Qué son los rieles? Son todos esos estímulos, asociaciones inconscientes que te conectan a ese evento, ¿sí? Memorias sensoriales, ¿está? Y por encima de todo, yo te invitaría a profundizar en una pregunta muy importante, por ejemplo, ¿por qué para vos era tan trascendente esa situación o el contacto, o de dónde aprendiste que había que preocuparse por los demás de una manera muy intensa? Porque, a ver, también podés preguntarte por qué sentís que debés sostener o proteger a ciertas personas, ¿sí? De determinada manera. Entonces, desde este enfoque, los órganos, cada uno de los tejidos, cada una de las células, el cerebro, la psique, todo está conectado y trabajan en una unidad que es inseparable y está permanentemente respondiendo a experiencias que son vividas con una intensidad particular. Entonces la enfermedad puede convertirse en una oportunidad para cuestionar viejas formas de vivir, revisar creencias, transformar patrones, descubrir una nueva manera de relacionarte con vos misma, con tu historia y con los demás, con los integrantes de la manada. Y bueno, si sentís que estás sola, que no podés encontrar cuál fue ese origen o que todavía hay muchas preguntas sin responder, muchas veces una consulta intensiva puede ayudar a la persona o un acompañamiento de una manera muy favorable, porque muchas veces el conflicto no es tan evidente como creemos. Entonces, en un acompañamiento trabajamos para identificar ese DHS, el instante preciso donde tu biología interpretó una situación como inesperada, dramática y vivida en soledad, y por eso puso en marcha el programa biológico. También buscamos todo tipo de rieles, buscamos si hay recaídas, resignificamos situaciones, analizamos tu historia, todo el contexto en donde se llevó a cabo esta situación, ¿sí? Cuando apareció el síntoma, qué emociones están involucradas, qué patrones todavía seguís repitiendo, porque a ver, el objetivo no es solamente comprender qué ocurrió de manera intelectual, sino resignificar esa experiencia, cambiar la percepción con la que vos vivís, como para poder ayudarte a encontrar una forma diferente de interpretar la realidad, o aquello que tu biología considera como amenazante o como peligroso. Porque cuando cambias la percepción, cambia la información que recibe el cerebro y cambia la manera en que vivís las situaciones. Y muchas personas encuentran muchísima tranquilidad cuando logran comprender cuál fue el sentido biológico de lo que están atravesando. ¿Para qué mi biología activó este programa? ¿Qué tiene que ver este programa conmigo? ¿Sí? Porque esto te va a llevar a dejar de luchar en contra del síntoma, en contra de la enfermedad, y vas a comenzar a entender el mensaje que hay detrás de ese síntoma. Y si querés profundizar más en tu caso en particular, podés solicitar un acompañamiento. Ahí trabajamos juntos para encontrar el conflicto biológico, el DHS, identificar todo tipo de rieles, identificar todo tipo de recaídas que estén generando una reactivación del programa, resignificar la situación, ayudarte a construir una nueva percepción
que te va a permitir transitar este proceso con más claridad, con